En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Gracias, familia del cielo, por nuestra vida, por nuestra fe, por nuestra vocación. Gracias, Jesús, porque hoy me invitas a vivir una fe presente, a vivir una fe cotidiana, a vivir a tu estilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un comienzo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, familia Verbum Dei. Mi nombre es Alejandro Alzate Buitrago y yo soy discípulo de la comunidad de la ciudad de Pereira, y hoy quiero compartirles este hermoso texto del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo del 39 al 48. Lucas 12, versículos del 39 al 48, y he titulado estas pautas: permanezcan alertas y alegres en la fe y el testimonio. Iniciando esta oración, quiero proponerles dos elementos centrales que me llaman no solamente la atención, sino que son los que me invitan a esta reflexión profunda de mi vida de fe. El primer elemento es cuando Jesús le dice a la gente: estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensen. Y el segundo elemento, cuando Jesús dice: al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Y a mí, cuando Jesús me invita a este estado permanente de atención o a este estado de alerta, pues también me permite como recordar el significado de la palabra prepararse. ¿Qué es prepararse? Es como prevenirse o disponerse para una acción futura. Y si lo miramos desde una vida de fe o desde la preparación espiritual, es la invitación que nos hace Jesús a crecer permanentemente en la fe y a hacer vida su palabra desde nuestras cotidianidades, desde nuestras experiencias, desde ese día a día en el que consumimos nuestros momentos y nuestras vidas. Y Jesús nos hace esta invitación pues porque nuestra vida de fe está llena de permanentes pruebas. Y ejemplo de ello son las cosas que nos pasaban a nosotros, digamos de manera particular a mí, cuando estaba en la escuela o en el colegio, cuando madrugábamos pues a nuestras clases
y después de escuchar el saludo del profesor o de la profesora, escuchábamos nosotros al profesor decir, saquen una hojita. Y ese sacar una hojita era para nosotros como la cosa más terrible del mundo porque, nos cogieron de sorpresa, no estábamos preparados para este examen. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El profesor, ¿por qué no nos avisó con tiempo? Lo mismo puede pasar cuando a nuestras casas, por ejemplo, llega una visita así de manera intempestiva y obviamente nadie la espera. Entonces cuando se aparece la visita, pues lo primero en lo que piensa uno es, ay, Dios, ¿y yo cómo voy a atender a estas personas? ¿Cómo los voy a hacer sentir a gusto? ¿Cómo puedo darles lo mejor si yo no estaba preparado para ellos? Y de hecho también en los textos de los evangelios nos acordamos de las vírgenes que esperaban al esposo. Algunas de ellas muy prudentes guardaron suficiente aceite, mientras que otras finalmente no lo hicieron. Y yo creo que cuando uno mira estas situaciones, uno puede obviamente entender dos reacciones naturales. La primera reacción es, ante esa llegada intempestiva de quien no esperábamos o de la situación que no esperábamos, pues simplemente nos llenamos de desconcierto, de dudas, en algunas ocasiones de insatisfacciones, de frustración y mucho más aún, muchas veces nos causa enojo porque finalmente no estábamos preparados para eso y nos cogieron así pues como de sopetón. Y una segunda reacción que me parece a mí muy interesante también es la sensación de culpa, porque cuando uno empieza a mirar las situaciones, uno lo primero que piensa es, yo pude haberme preparado de la mejor manera y haber evitado, como sucede en algunas ocasiones, pues esas bochornosas experiencias de que lo cojan a uno infraganti y de que uno finalmente no esté preparado para responder. O sea que prepararnos significa obrar consecuentemente y de manera responsable con lo que se nos pide sin necesidad de que seamos advertidos. Y miremos, digamos, el Evangelio de las vírgenes, qué lección tan hermosa nos deja, y esa analogía que se hace como del aceite. Ese aceite para las vírgenes significaba el estar atentas a la llegada del esposo, y eso significaba estar viviendo una fe viva, una fe presente, una fe permanente. Es decir, nuestra vida de fe tiene que ser una invitación permanente a vivir al estilo de Jesús. Y ese aceite con el que nosotros nos preparamos e incrementamos nuestra vida de fe es la cotidianidad de la oración, la cotidianidad de los sacramentos, la cotidianidad de la experiencia de misericordia y amor con los demás. Jesús me invita entonces a caminar con Él a cada instante de mi vida, a pesar de mis ires, a pesar de mis venires, a pesar de mis estados de ánimo. Recuerden que no podemos ser cristianos de momento o cristianos de instantes. Estamos llamados y convocados a un sí permanente en nuestra vida de fe. Y el segundo elemento de reflexión que les quiero proponer es cuando Jesús nos dice: a quien mucho se le dio, mucho se le reclamará. Y aquí es importante entonces recordar pues la parábola de los talentos. Todos nosotros hemos sido dotados de muchísimas cosas maravillosas para vivir no solamente nuestra experiencia humana, sino también nuestra vida y nuestra experiencia de fe. Y miren una cosa formidable, cuando recordamos que
Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, y que el ser hijos de Dios nos permite saber que estamos hechos a su imagen y semejanza, entender esta esencia nos tiene que convocar a la acción. No podemos paralizarnos por nuestros miedos, por nuestros temores, por nuestras angustias, por nuestras incapacidades para vivir una fe plena, una fe cotidiana, para hacer de la experiencia del encuentro con Jesús no solamente nuestra mejor opción, sino nuestro propósito más importante. Tenemos que entender entonces que el ser hijos de Dios nos debe animar a ser mejores, a alcanzar una vida santa cotidiana, tal como nos lo propone el Papa Francisco, lo de la santidad cotidiana que se debe manifestar en nuestras vidas, viviendo no solamente en armonía con el Evangelio, sino también expresando alegría como uno de los signos esenciales de una vida planificada en Jesús. Y aquí es importante también considerar que Jesús no critica ni cuestiona nuestra poca firmeza y nuestro poco compromiso. Por el contrario, Jesús permanentemente nos invita a vivir amorosamente su palabra con la convicción de que tenemos todas las herramientas, todos los elementos y todos los dones para vivir una fe plena, sin cálculo, sin medidas. Aquí les recuerdo una frase maravillosa de José María Escrivá de Balaguer. Él decía que a quien ha de ser sabio jamás le perdonaremos que no lo sea. Y si lo llevamos a nuestra vida de fe, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Estamos hechos de su esencia y por ende estamos llamados a vivir la plenitud de su amor y a dar a los otros la plenitud de su amor. Ya de nosotros dependerá hacer lo que hace el avestruz. Escondemos la cabeza por nuestros temores al fracaso o por nuestros temores al reproche. Bueno, aquí les queda pues una hermosa invitación para que vivamos nuestra vida de fe. Vamos a pedirle a María que con su sí incondicional y concreto podamos vivir nuestra fe al estilo de Jesús. Un bendecido día y bueno, una oración muy provechosa.